Entonces, como ya les había dicho, mi nombre es Natalia Alvarado, como me presento con ustedes. Yo vengo de parte de la empresa PVC Headquarters. Nosotros somos fabricantes de todo lo que es construcción de fluidos. Entonces, fabricamos tuberías y accesorios para acueducto, alcantarillado y redes hidrosanitarias. Fabricamos lo que son tuberías, cubiertas y comercializamos todo lo que son textiles. Entonces, todo lo que tenga que ver con estabilización de taludes y demás lo comercializamos nosotros. Bueno, entonces, el día de hoy, el ideal es que podamos ver cuál es el portafolio que tenemos, ¿sí? La normatividad vigente, resolver todas las dudas que ustedes tienen y dar unos tips de prácticas de instalación correctas para garantizar que las redes funcionen correctamente. Esta es la presentación que disponemos para ustedes. Aquí tenemos un video corporativo, queremos mostrarlo para que tengan un poco más de conocimiento de lo que es la compañía. ¿Listo? Desde 1967, Headquarters representa el esfuerzo y la dedicación de un visionario en la industria colombiana. Una empresa que inicialmente se dedicaba a la comercialización de grifería y accesorios metálicos. Luego se proyectó en un nuevo campo en el mercado del PVC, con la fabricación de tubosistemas y tejas translúcidas, caracterizándonos siempre por innovar con los más altos y estrictos estándares de calidad a escala mundial. En Headquarters contamos con un valioso equipo humano, personas profesionales que se caracterizan por su sentido de servicio, creatividad, recursividad y profesionalismo al asumir su rol en cada fase del proceso de producción. Todos nuestros procesos industriales están avalados por los más altos estándares de certificación a escala mundial y los emitidos por ICONTEC. En Headquarters somos conscientes de la importancia de mantener un equilibrio con el medio ambiente. Por eso, hacemos un manejo adecuado ecoambiental, pues el medio ambiente corre por nuestras venas. Nos hemos proyectado en el mercado nacional e internacional. Contamos con planta de producción en Colombia, Perú y Guatemala, y centros de distribución en El Salvador y Honduras. Nos hemos especializado en 4 unidades estratégicas de negocios. Tubosistemas. Contamos con un completo portafolio de tuberías y accesorios fabricados con tecnología de última generación, bajo los más estrictos estándares de calidad, lo que garantiza un óptimo desempeño. Grifería. En Headquarters, además de transportar el agua, la llevamos hasta el interior del hogar con su línea especializada en grifería, con diseños exclusivos en plásticos y metal para baño, cocina y complementos. Tejas. Diseñamos cubiertas plásticas translúcidas elaboradas en polímeros de alta ingeniería, que las hacen altamente resistentes al sol, la lluvia y de alta durabilidad en sus líneas Luminit y Luminit Premium. Geosistemas. Esta nueva línea surge en Headquarters como una respuesta de la infraestructura con una amplia gama que incluye geotextiles tejidos y no tejidos, geotextiles especializados, geomalla, tubería de drenaje, geomembranas, geotubes y drenaje circular y planar. Estos geosintéticos mejoran las propiedades del suelo debido a sus características mecánicas e hidráulicas, y los productos en geosistemas de Headquarters cuentan con el respaldo técnico de Royal Tencate, la empresa más grande a nivel mundial en la fabricación de geosintéticos. Somos una empresa líder en el campo industrial de las tecnologías para el manejo del agua, y eso queremos decirle al mundo. Nuestra calidad, servicios y productos marcan la diferencia. Así, seguiremos siendo gestores de desarrollo y progreso para todos los colombianos, con la mirada puesta en Centro y Sudamérica. Headquarters, Colombia y América corren por nuestras venas. Listo. Bueno, entonces, ese es nuestro video corporativo. El ideal es que ustedes conozcan, nosotros somos una multinacional 100% colombiana. Queremos resaltar esto porque nos trae mucho desarrollo para el país.
todo lo que es la industria colombiana, traer nuevas tecnologías, dar empleo, conocimiento, pues es bastante progreso. ¿Por qué nos llamamos Herford? El fundador de nosotros se llama Germán Forero. Tío mío. Tengo entendido que estuvo en un evento muy importante por esta zona, creo que fue el año pasado. El año pasado. Entonces también con una bueno, listo. Entonces, como les comentaba, el ideal de hoy es poder socializar con ustedes todo lo que es el producto, ¿sí? Normatividad vigente, resolver dudas y pues que conozcan todo lo que es, todos los materiales que manejamos. Entonces, cuando nosotros hablamos de PVC, nos referimos, o sea, el PVC es un plástico, ¿listo? Es un polímero, significa policloruro de vinilo, y el que beneficios nos aporta todo lo que es alta resistencia al impacto, es liviano, ¿cierto? Es autoextinguible. ¿Saben qué es autoextinguible? Que se puede apagar automáticamente si hay una conflagración. Cuando nosotros hablamos de que el PVC es autoextinguible, o nos referimos básicamente a una tubería o un accesorio, es que en el momento que hay un conato de incendio, entonces él se va a derretir, se puede quemar, pero no propaga la llama. Exactamente. Es inflamable. Sí, pero entonces hay cosas que no son inflamables, pero sí pueden ser conductoras. ¿Listo? Entonces esa es la diferencia. ¿Listo? Tenemos tuberías que soportan para agua caliente, tuberías para agua fría, ¿cierto? Tenemos lo que son tuberías eléctricas, de ventilación. Bien, entonces el PVC es una resina, se llama policloruro de vinilo, y hagan de cuenta que es como una salecita. Entonces a esto se le agregan otros componentes y se llevan a un proceso térmico, que es el que nos permite generar un compuesto y poder darle la forma a lo que nosotros queramos hacer. En este caso, tuberías y accesorios. Bien, entonces aquí podemos ver que aquí nos dice, tenemos la resina, se le pone cloruro de sodio, o sea, y unos carbonatos, estabilizantes, colores, modificadores de impacto y lubricantes. Entonces, ¿por qué los colores? Aquí en Colombia somos buenos técnicamente en esta parte. ¿Y qué se hizo? Anteriormente, cualquier plástico que de pronto la gente encontraba en la calle, ¿cierto?, lo tomaba y fabricaba tuberías, ¿sí? Porque cogían, lo molían, volvían a hacer una resina, la calentaban y le daban la forma que quisieran. ¿Listo? Entonces esto empezó a generar bastantes fallas en todas las redes. Entonces, ¿qué sucedía antes? Cogían de distintos plásticos, ¿cierto? En la familia de plásticos encontramos una infinidad: polietileno, polipropileno, policloruro de vinilo, que es el PVC, ¿listo? ABS. Entonces cogían de todos estos plásticos que encontraban y fabricaban tubos. Esto generaba muchas fallas. Entonces, ¿qué se hizo? Dijeron, al ponerle unos pigmentos, estandarizamos que el material, la resina en PVC, tenga que ser solo PVC y se le pueda dar el pigmento. Si viene combinada con otros plásticos, no va a dar el pigmento que ustedes ven. Entonces, adicional a eso, para evitar que una tubería sanitaria, por lo general, por costo, se instalara como si fuera de acueducto, entonces lo que se hizo fue ponerle colores de acuerdo al uso. Entonces, cuando nosotros vemos un tubo amarillo, Agua. agua residual, ¿cierto? Todo lo que son tuberías sanitarias. Un tubo blanco, Acuérdense. Hidráulico. exactamente, y el color crema, Agua caliente. agua caliente, tuberías PVC, y la naranja, ventilación. Listo. Y la verde eléctrica. Eléctrica, y esta es eléctrica también, pero ya les explico el detalle cada uno. Entonces, ¿qué pasa? En otros países todas las tuberías son azules, o son grises, o son blancas, ¿cierto? Aquí, adicional a esto, pues entonces a simple vista podemos identificar para qué es el tubo. ¿Listo? Si es un tubo que no cumple con ciertas condiciones, el color va a variar. Entonces eso también nos brinda, pues a simple vista, que vemos que es la calidad del producto.
¿Listo? Entonces, el PVC es un material muy útil para conducir lo que es agua. Fíjense que en las instalaciones antiguas, por ejemplo, las tuberías de desagüe podían ser en grés. Entonces, imagínense cuando hay que hacer una reparación en grés. Es demasiado complicado, ¿cierto? O cuando tenemos que hacer una derivación, no hay accesorios en grés. Ahora, hablando de las tuberías de acueducto, muchas veces se ve en la instalación en galvanizado. Entonces el galvanizado se oxida y cada vez se va cerrando más y entonces se tapó. ¿Listo? El cobre es otro material que también se utiliza, pero ya hablamos más adelante. Entonces, bueno, nosotros, como les explicaba ahorita, manejamos dos segmentos: construcción e infraestructura. Entonces, en cuanto a lo que es construcción, encontramos tuberías presión extremo liso, como las que están viendo acá, ¿cierto? En CPVC, tuberías sanitarias, de ventilación y tuberías eléctricas. ¿Listo? En lo que es infraestructura, pues todo lo que va al servicio público: acueductos, alcantarillado, incendio, riego, ¿no? Bien, todos los materiales, todas las tuberías, griferías y demás vienen certificadas por la norma que lo rige de acuerdo al material. ¿Listo? Tenemos 18 sellos de calidad, certificación Contec. ¿Bien? Nuestro jefe. Mucho gusto. Listo. Vamos a empezar a hablar por cada una de las familias. Entonces, tenemos tubería presión extremo liso, que es esta que ustedes ven acá, ¿cierto? Ella es una tubería blanquita y nos sirve para transportar agua fría. Ella viene certificada por la NTC 382. Esta NTC, ¿cuál es NTC? Norma Técnica Colombiana. Sí, señores. Entonces, la NTC 382 nos rige todo lo que son tuberías en plástico para agua potable. ¿Listo? Entonces, este tubo que yo tengo acá, si se dan cuenta que él tiene acá una clasificación, ¿cierto? Entonces, muchas veces el cliente viene a ustedes y les dice: denme un tubo pesado, o denme un tubo liviano, o denme un tubo semipesado. Entonces, ¿uno cómo hace para saber esto? ¿Sí? En el rotulado, todas las tuberías que cumplen con norma tienen que tener un rótulo y la información competente respecto al material. Entonces, aquí ustedes se dan cuenta que aquí dice Herford, Industria Colombiana, PVC presión, agua potable de media pulgada, ¿cierto? También tiene el diámetro en milímetros. Aquí dice RDE 9. Entonces, ¿ustedes saben qué es el RDE? ¿O lo han escuchado? La resistencia. Entonces, les cuento. Esas son presiones por pulgada cuadrada. Ya. Entonces, ¿qué es el RDE? Miremoslo acá. Espesor mínimo de pared. El RDE significa relación diámetro-espesor. Entonces, como ustedes ven allá, ¿cierto? Ya hay un dibujito. Hagamos de cuenta que este es un tubo que está bien en toda su dimensión. Listo. Entonces, la medida que yo tengo aquí, ¿cierto? En milímetros, la divido por la medida que tengo acá en el espesor de la pared, también en milímetros. Entonces, por ejemplo, si acá yo tengo 27 milímetros y aquí encuentro 3 milímetros, ¿cierto? ¿Qué se hace? 27 sobre 3, ¿cierto? Esto me da 9. ¿Y qué es 9? ¿Este 9 qué significa? Este es el RDE. ¿Y qué quiere decir eso? De acuerdo a este número, yo ya sé cuánta presión soporta mi tubo, ¿cierto? En PSI. RDE 9, ahí sí ven todo, ¿sí? Me dice que soporta 500 PSI. ¿Y qué es? Sí, ya les muestro. Y el PSI, por ahí me dijeron que es libra sobre pulgada cuadrada, ¿cierto? Es lo que significa. Entonces, PSI es la unidad de medida con la que nosotros clasificamos las presiones, ¿cierto? ¿Qué es presión? Para ustedes, ¿qué es presión? Exactamente. La presión es la fuerza ejercida sobre un área, independientemente si es agua o lo que sea. ¿Sí? Ahí donde ustedes están sentaditos ya están ejerciendo una presión. ¿Por qué les mostramos esto? Esto uno
no lo tiene que sacar, esta información ya viene en la tubería. Pero ¿por qué lo resaltamos tanto? Porque como esto sale de una división, cada vez que yo tengo un RDE mayor, la resistencia en la presión disminuye. ¿Listo? Entonces fíjense acá. Claro. Aquí lo tenemos. ¿Sí ven? Aquí tenemos RD9 500 PSI, RD11 400 PSI, RD 13.5 315 PSI y así sucesivamente tenemos hasta RD32. ¿Listo? Entonces, entre más grande sea el número del RD, menor presión soporta. Entonces, mucha gente se confunde y dice, yo entre más tenga RD, pues lo estoy llevando mejor. Pero si ustedes hacen el ejercicio, pues se pueden dar cuenta y uno mira, esta tubería, si quieren la van pasando y la pueden ver, esta es RD9, ¿sí? Es la más gruesa que hay. Pero si tienen de pronto en bodega ahorita, miran una con un RD mayor, se ve más delgadita. ¿Listo? Entonces eso sería un tubo pesado. Ya en la lista de precios está toda esta información que la pueden ver. ¿Listo? ¿Por qué pasa esto o por qué se fabrican así? Fíjense que cuando uno abre una grifería, ¿cierto? Sale el agua y uno le pone el dedo, ahí uno está dándole una reducción al caudal y la presión aumenta. Entonces cuando yo reduzco el caudal, la presión tiende a aumentar un poquito. ¿Listo? Por eso en los diámetros más pequeños aguanta más. ¿Listo? Es eso. Bien. Adicional a eso, entonces, ¿qué más vemos en el rótulo? Bueno, está el RDE, ¿cierto? También hay una unidad de medida, ustedes la pueden ver ahí, es megapascales, ¿sí? Lo que soportan megapascales. Luego en PSI, calidad certificada, y el lote. Entonces el lote es muy importante, ¿por qué? Así como lo pueden ver ahí, lo pueden ver acá. ¿Listo? Lo leemos desde izquierda a derecha. El turno en el que se hizo, la fecha, entonces está día, mes, año, línea, máquina y planta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Está la fecha de fabricación. Cuando hablamos de la línea, nos referimos a la máquina que lo fabricó. Las tuberías se fabrican por un método que se llama extrusión. Entonces, esto es un proceso lineal. Entonces, allá lo dividimos por líneas, ¿cierto? Línea 1, 2, 3, tenemos hasta 40 líneas. Bien, entonces, por eso es importante la línea, la máquina y la planta. ¿Sí? Porque hay tuberías que nosotros tenemos planta de producción en Guatemala y en Perú. Entonces, puede que hayamos traído por X o Y motivo, ¿cierto? De alguna otra planta, de pronto en un producto específico, en una tubería específica. Entonces, por eso es importante esta información. ¿Para qué le damos al cliente esta información? Para temas de garantía, ¿cierto? Si el tubo de pronto aquí les llegó mal en la dimensión, ¿cierto? Con algún defecto de fabricación, entonces con el lote nosotros le hacemos el adecuado seguimiento. ¿Listo? Bien. Entonces, si yo tengo esa tubería que ustedes ven ahí, ese es un tubo de media pulgada. ¿Dónde creen ustedes que tiene la medida? O sea, media pulgada, ¿por fuera o por dentro? Exterior. Por dentro. Sí, quita más. Es por dentro. ¿Por qué? ¿Por qué creen que Nominal. es Por el volumen que trae. Porque es el útil. el útil. cierto? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Fíjense lo que hablábamos ahorita. La tubería tiene distintos espesores de pared. Si yo pongo el diámetro de media pulgada por dentro, cuando yo aumente el espesor de pared, ya por fuera serían medidas distintas. Entonces siempre la medida cuando yo digo en pulgadas es por fuera. Es por fuera. ¿Listo? Porque si no, entonces tendría que hacer accesorios para RD9, accesorios para RD11. Entonces, siempre la medida cuando uno habla en pulgadas es por fuera. ¿Listo? Y en cuanto a lo que son accesorios, entonces por fuera o por dentro. Entiendo, no me confunda. Por dentro. Por dentro, ¿cierto? Para que el tubo ingrese en el accesorio. Resulta que las tuberías nosotros las medimos por RDX, pero los accesorios los medimos por algo que se llama schedule o cédula. Esta es una medida que se utiliza para lo que son tuberías metálicas. El espesor. La cédula, aquí como ustedes ven en esta tablita, los accesorios son Schedule 40 y soportan más presión que las tuberías. ¿Por qué? Porque cuando el fluido va aquí internamente, ¿cierto? Él va de una forma centrífuga. Cuando yo hago un cambio de dirección o pongo un tapón, el agua golpea, se devuelve y genera unas burbujas.
esto genera sobrepresiones. ¿Listo? Esto se llama el fenómeno del golpe de ariete. ¿Bien? Entonces, para evitar eso, para evitar que en una sobrepresión, por ejemplo, cuando tenemos cuartos de bombas, ¿sí? Cuando hay sobrepresiones, evitar el desempate, los accesorios que se estallen. ¿Bien? Listo. En cuanto a lo que son accesorios que tenemos en el portafolio para presiones O sea, todos los accesorios son Schedule. todos. Sí, señora. Todos son Schedule 40. A excepción de No, eso ya es otra cosa. Estoy hablando únicamente de agua fría. Yo ahorita les cuento lo de agua caliente. Es diferente. Ya vamos para allá. Listo, entonces fíjense igual. Si ven, aquí está el diámetro en el accesorio y la presión que soportan PSI. ¿Listo? Bueno. En accesorios que encontramos. Entonces fíjense, todos estos accesorios que ustedes ven ahí van soldados, a excepción de uno. ¿Cuál creen ustedes que es el único que no capón y la universal es que Debe que tiene el cauchito. Eso es una unión. Esa es una unión de pisadas. Ujú. Ahí, como decían ustedes, él debe tener aire. Esta es la presión. Ahorita le explico. resulta que los accesorios que ustedes ven ahí, exactamente a excepción de los roscados, van soldados. Ujú. Pero entonces hay algunos que tenemos que son se llaman son de unión mecánica. Cuando hablamos de unión mecánica es todo lo que tiene presencia de un sello elastomérico. Esto es un sello elastomérico. ¿Listo? Entonces, en el portafolio de construcción es muy poquito lo que ustedes van a ver así, por no decir que este es el único que ustedes van a encontrar en unión mecánica. Por lo general estas uniones se utilizan en acueducto, en alcantarillado y en redes convencionales. Pero este se utiliza bastante, esta es una unión de reparación, porque cuando de pronto, ¿cierto? Perforaron la pared y dieron con un tubo. Entonces, para no seguir rompiendo, lo que se hace, se abre más poquito, se ingresa este accesorio y tapa esa perforación y listo, me queda. Pero entonces esto tiene una recomendación de instalación. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá la tubería, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo ideal? Que nosotros lubriquemos, ¿cierto? Para que esto deslice correctamente. Alguna gente prefiere acá en esta punta hacerle un bisel, ¿sí? Para que pueda ingresar, porque si lo ingresan así, lo que va a hacer es va a morder el empaque y lo va a dañar. ¿Con qué creen que deberíamos lubricar esto? ¿Cómo? No. Listo. Entonces todo el mundo, yo siempre cuando estoy en una obra les digo, cuéntenme cómo la instalan. Entonces usted escucha de todo, mire, usted escucha. Lo que le ocurra. Sí. Hasta cebo le pone. Entonces agua, jabón, lijan el tubo para que quede más delgadito, grasa, vaselina, aceite Johnson, mejor dicho, de todo. Eso no sirve. Hasta barro. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la recomendación? Estos empaques vienen fabricados también de una forma, tienen un componente orgánico. ¿Listo? Entonces yo no debo ponerle nada que sea químico. ¿Listo? Nosotros tenemos un lubricante. Se cuartea. Que es este que tenemos acá, ¿sí? Pero imagínense si yo compro 3 de estas y pues obviamente el cliente no va a comprar esto. Entonces recomendamos utilizar un lubricante a base vegetal. ¿Qué es a base vegetal? Aceite de ¿Aceite? cocina. Sin usar. O mantequilla. ¿Listo? En instalación de productos y esto no me daña el empaque. Entonces es una recomendación que siempre hacemos. Sí, porque es que estas uniones pues realmente sí se mueven muy poquito. En cambio el lubricante, antes en esta me han dicho, no venden el galón. Claro, porque cuando van a instalar acueducto o alcantarillado pues necesitan gran cantidad. ¿Listo? Bien. En la lista de precios ustedes van a encontrar que hay unos códigos que tienen este circulito anaranjado. Ese circulito anaranjado, ¿qué quiere decir? Que son accesorios importados. ¿Por qué? Porque son accesorios de gran diámetro. Entonces son accesorios
que vienen importados por marcas americanas que se llaman Lasco, Dura o Nico. Ah, Ellas adicional a eso vienen certificadas por la ASTM 2466. ¿Listo? Y la NTC 1339. 1339. Sí, señor. Que es la que nos rige todo lo que son accesorios. ¿Listo? Sí, exactamente. Porque, por ejemplo, un tapón, exactamente, aquí lo que vemos, un tapón de 4 pulgadas, no es común que lo pidan. Entonces, las máquinas que nosotros tenemos son de alta eficiencia. Entonces, por ejemplo, una máquina le puede a usted fabricar en accesorios de media en un minuto, no sé, 500 accesorios. Y cambiar cada matriz, cada molde, es casi 2 turnos. Entonces, fabricar estos accesorios que casi no se mueven, pues no es rentable. Entonces, preferimos traerlos importados de esas marcas. Entonces, puede que les vaya a llegar de este material en caso tal de que lo pidan y ustedes van a decir, pues esto lo dijeron. Entonces, tenemos igual el mismo respaldo. ¿y por qué no los... No, una punta, de pronto, si teniendo tantas fábricas, tantas plantas, ¿por qué no de esas plantas sacar 2 máquinas que sean para la fabricación de... No es rentable. Porque no es rentable, no es muy rotativo. Exactamente, no rota mucho. ¿Listo? Es eso, no rota mucho. Por ejemplo, si destinamos una sola máquina para fabricar esto, va a llegar un momento donde no, ahí tenemos inventario. Entonces esa máquina estaría quieta. Plática perdida. Es tiempo que no. Por eso, o sea, ya se ha hecho todo el estudio y sale mejor así. Ujú. En el exterior, exportan. Sí, se hace. Listo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Esto en cuanto a lo que es portafolio para agua fría. Estas son tuberías que soportan hasta 23 grados. Listo, por acá yo no creo que se dure mucho el agua caliente. ¿Cierto? Pero bueno, igual. Entonces, En Picalito, No creas. No, acá aquí hay gente, claro, Sí, aquí acá. hay condominios donde tienen calentador. Sí. Porque es que aunque no lo creas, el agua en Neiva es fría. sí, acá no fría. El agua en Neiva es fría para hacer este claro. Sí, claro. Es fría. además que por ejemplo cuando hay un bebé, cuando hay un bebé, pues uno inicialmente no va a meter al bebé recién nacido bajo el chorro del agua helada, o así sea tibiecita, ¿no? Siempre lo piden. ¿Qué cocinan así? No, pero por ejemplo, lo comento y te respaldo lo que dice Marisa, porque son personas de cierta edad también, Claro. tal vez como los que ya empiezan a decir, no, es que está dando muy fría, yo quiero un ducha, Ujú. Exactamente. Y en hoteles, hay hoteles que son de una gama más alta, entonces ellos le dicen, no, tengo agua caliente. Entonces eso es como, bueno, listo. Entonces, ¿qué pasa? En tuberías que nosotros manejamos, sí, para agua caliente ya no son PVC, sino son CPVC. ¿Y por qué se llaman así? Porque ellos tienen una composición adicional en cloro que les brinda la resistencia a la temperatura. Son tuberías que soportan hasta 83 grados. Vienen certificadas por la NTC 1062. ¿Listo? Son de color crema, color beige, vienen en 3 metros. ¿Sí? Y ellas también manejan una serie de accesorios. Igual, codos, tapones, uniones, ¿listo? Universales. Y vienen en diámetros de media y 3/4 de pulgada. Entonces, si se dan cuenta que yo acá tengo tubería de media en CPVC y acá tengo también tubería de media, pero esta es más pequeñita que esta. Entonces, ¿eso por qué? Resulta que hay una norma, ¿sí? La NTC 1500, que es la que es el Código Colombiano de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias a nivel nacional. Entonces ella es la que busca estandarizar que todas las instalaciones cumplan con ciertos requisitos para que cuando se va a hacer una instalación o una reparación, como que todos hablemos el mismo idioma. Esto va enterrado, ¿cierto? Entonces si yo algún día necesito romper y necesito cambiar, yo ya sé que los puntos hidráulicos van, por ejemplo, a 55 centímetros. Entonces yo ya sé desde dónde empiezo a romper. ¿Listo? Y no toca empezar a modificar. Entonces básicamente es esto y pues para garantizar buenas instalaciones. Ujú. ¿Listo? Entonces, la NTC 1500 nos dice que cada vez que yo tengo un artefacto, ¿sí? Que me calienta agua, que sea calentador de paso, calentador de almacenamiento, ¿listo? O una caldera, yo tengo que garantizar la instalación a la entrada y a la salida del artefacto al menos de 1,5 metros en todo. ¿Listo? Entonces, estos diámetros de acá se llaman CTS, eso significa Cooper Tube Size, que es diámetro en polvo.
Entonces, cuando yo voy a hacer la transición de tubería en cobre, ¿sí?, a CPVC, necesito que los diámetros sean compatibles. Por eso es básicamente. Por eso esta se fabrica en diámetro de cobre, pero igual se llama media pulgada. O se le dice así porque es como la manera comercial. Estos son los accesorios que tenemos. Esto también tenemos universales y todo esto. Por lo general las universales se instalan mucho cuando uno instala lo que es un tanque de almacenamiento, un calentador, una caldera, todo esto, porque si hay que hacer mantenimiento, la universal es muy rápida. También tenemos accesorios importados, que son todos los bujes de reducción, de 3/4 la media, de pulgada 3/4 y de pulgada. ¿Bien? Listo. No tenemos tubería. No, No, porque aquí son caliente. No, por la caja de. Mira, te quedo azul universal. Por ejemplo, accesorio universal de la Unión Universal de Tampoco. sí, a veces hay gente que tiene un poquito ahí, pues por si acaso, ¿sí? Así se mueva más poquito. Listo. Entonces, esto es en cuanto a lo que es agua potable. Esto básicamente son las tuberías para agua potable. Y también, entonces ya encontramos lo que son tuberías sanitarias. Entonces aquí tenemos una clasificación. Cuando nosotros tenemos un tubo amarillo, es para aguas negras, y lo que son aguas lluvias. ¿Listo? Estas tuberías vienen certificadas por la NTC 1087. ¿Sí? Sí. Está bien. Son tantas que a veces es por la NTC 1087. ¿Listo? Y ya también tiene un rotulado, ¿cierto? Esta tubería ya no se maneja por presión, ella funciona por gravedad. Cada vez que nosotros tenemos una instalación sanitaria como la que ustedes ven acá, ¿sí? Ustedes la puedan ver. ¿Sí ven que ya tiene una inclinación? Una pendiente, exactamente. Entonces, esta pendiente, no nos dicen que tiene que ser del 2%. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo? Del 2%. Tiene que ser. Tiene que ser. ¿Por qué? Es una muy buena pregunta. Resulta que cuando nosotros decimos que el 2% es por cada metro instalado, yo la inclino 2 centímetros. Pero si yo la inclino más, o sea, uno dice, yo voy a dar una inclinación, mejor dicho, que no se me va a Para que tapar. vaya ya. Entonces, ¿qué pasa? Solo evacúa el líquido y el sólido queda dentro del tubo. Si yo no le doy pendiente, pues obviamente se va a tapar. Entonces, el 2% es apenitas para que el agua arrastre todo y ayude. Pero ellos no lo cumplen los conductores. O sea, pues, no, mire que eso, por eso le decía, nosotros en el departamento de asistencia técnica uno ve unas cosas, ustedes no se imaginan todo lo que hemos encontrado. Entonces, por eso hacemos como esto. Uno a veces va a las obras y va a dar los cursos que les cuento que certificamos por el SENA y encontramos gente que sabe demasiado y todo lo que uno les dice, ellos dicen, sí, pero hay gente que hace como la embarré, yo no hago eso. Sí, claro. ¿Sí? Entonces es... O hace una perrapeada. Sí, digamos que... No, porque yo te pregunté por eso si era el 2% mínimo, porque es que de verdad es el uno que le dan más inclinación o menos. Es que la verdad, más de uno no. O sea, yo que trabajo con harto maestro, eso no se ponen que a pasar niveles, que por lo que ellos va a puro ojo que vean el tubo que tiene inclinación. A puro ojo se vea una leve inclinación. Eso, ya. A puro ojo. El nivel es que la picar en los hay un centro de 2 centímetros. Sí. O por donde quieras y ya. Porque a veces el tubo no va descolgado, ¿cierto? Va enterrado. Sí. Entonces dicen que vamos a excavar y vamos a hacer más cosas. Dejémoslo así. Pero bueno, eso es. Entonces este material, este tubo, tiene mayor resistencia a lo que son los agentes químicos. ¿Qué es lo primero que uno hace cuando se le tapa un desagüe? Echarle agua caliente. La tupa primero y Sí, no sí. al diablo. De una, eso le destapa lo que sea. Entonces por eso el tubo tiene que resistir pues este Diablo, tipo de ojo, químicos. con Esto agua no caliente, significa no. que lo que sea que ustedes le pongan lo va a aguantar, no, él aguanta algunos ácidos, alcalinos, soluciones salinas,
¿cierto? Algunos productos químicos. No, amigo, gracias. Sí. Pero ese destapador de tuberías, el más popular conocido que es el Diablo Rojo, ¿sí es efectivo? O sea, ¿funciona? Depende. ¿O no es aconsejable? Pues ya está mandado a recoger, ¿no? Que yo sepa. Lo que pasa es que hay componentes, hay un químico que, bueno, ya eso no es algo que no es de jefe por cosas nacionales. Pero entonces, ¿qué es? Han sacado, ¿sí?, destapadores de redes que son ecológicos, porque es que adicional, el Diablo Rojo que le funciona, ¿sí? Cuando es de pronto pelo o alguna cosa que está dentro de la red, pero eso contamina terriblemente, y no siempre en el alcantarillado hay una planta de tratamiento. Lo ideal es que en el alcantarillado todo esto fuera una planta de tratamiento, se tratara y llegara otra vez al río, pero eso no pasa así. Exactamente, eso no pasa. Entonces, pues es... ¿Y qué producto Hereford utiliza para suministrarle a los clientes en sus tuberías de desagüe? Nosotros no manejamos. Esta capacitación. O sea, nosotros hacemos la concientización, pero nosotros no fabricamos algo para destapar cañerías, ¿sí? Ese no, eso sería otra, digamos, no tiene una línea de mantenimiento no. para red. Lo que pasa es que la norma nos exige que haya unas instalaciones para evitar eso. ¿Se acuerdan del accesorio que yo saqué ahorita? Que fui a medir el tapón. Hay un tapón, de ese sí no tengo. No. Una unión. Ya les muestro. El tapón, bueno, gracias. Ese es un adaptador limpieza o es un tapón de limpieza. Entonces, si ustedes van, por ejemplo, a los centros comerciales y ven la red sanitaria colgante, en una de esas partes hay siempre una hay uno que tiene ese tapón que yo les mostré ahí. Lo que tenemos aquí, sí. Como un codo. Sí, es un tapón con un cuadrado en el frente. Con algo que se enrosca, con una tapita enroscada. ¿Y eso para qué es? Yo lo destapo y sondeo en caso tal. Así no utilizo ningún producto químico, ¿cierto? Pero la pregunta técnica ahí, o sea, cuando meten una sonda para sacar ahí debería haber como una trampa de Eso sí, pero esa trampa yo no la puedo dejar ahí puesta. Ajá. Yo lo que tengo, eso lo hace ya la persona que esté. Mira, entonces este va en una Y por lo general, ¿cierto? Bueno. ¿Listo? Entonces, ¿qué se hace? Esto se saca y por ahí, en caso tal de que haya un taponamiento, se sondea o se hace una purga. No se puede dejar como tal ahí de una vez un recipiente para que reciba todo, porque no sabemos de qué taponamiento estemos hablando. Se deja el acceso a la red. ¿Listo? Entonces esto va al accesorio, ¿cierto? Y acá se destapa y se hace la inspección. Eso es. Realmente uno no recomienda utilizar productos químicos dentro de la red, ¿sí? Porque uno no sabe qué sea lo que está ahí adentro. Puede ser contaminante para la persona también. Han sucedido muchos accidentes. Ponen algún químico, le ponen el agua caliente y como por dentro no sabemos que hay, a veces no se mete, sino que se expulsa. Se puede quemar a uno. Entonces son todas estas implicaciones pues que no nos aconsejan. ¿Listo? Pero aún así, pues la tubería sanitaria está hecha para resistir algunas cosas, ¿sí? Algunos químicos. Porque igual, por ejemplo, si uno tiene una industria, no sé, de ropa y yo hago lavado en jeans y todo esto, pues uno ¿qué hace? Tiene un desagüe y bota todo por ahí. Entonces la tubería pues ya es que me soporta. Listo. En cuanto a lo que son tuberías sanitarias, tenemos varias referencias. ¿Cuáles son? Entonces tenemos tubería sanitaria sólida. La tubería sanitaria sólida. La tubería sanitaria sólida viene fabricada por un proceso de extrusión. ¿Listo? Entonces, tubería sanitaria sólida. ¿Listo? Ella viene hecha en PVC, ¿cierto? Ya sabemos que todas las tuberías vienen en PVC. Viene fabricada por un proceso de extrusión, ¿cierto? Ella cumple con la NTC 1087. Buenas tardes. Buenas tardes.
tardes. Bien. Vengo a calificarla, ¿cómo le está yendo? Muy bien, ¿Sí saben? excelente, sí, claro. Porque está en periodo de prueba. No, excelente. Sí. Contratada. Termina indefinido. Ay, el personaje no asegurando No, excelente. Qué pena interrumpirlo. Sí, no. Listo. Entonces la tubería sanitaria sólida viene certificada por la NTC 1087, viene certificada también por el ICONTEC. Listo. Y es una tubería que se utiliza bastante para todo lo que son edificaciones, ¿cierto? En constructoras y demás. Es la que siempre la interventoría le va a exigir, ¿cierto? Y la va a avalar para toda la revisión de la red. ¿Listo? Es la gama más alta que nosotros manejamos en lo que es tubería sanitaria. ¿Listo? Es como por decirlo así, la más chica. ¿Bien? También encontramos otro tipo de tubería que se llama tubería sanitaria verde. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que nosotros somos una empresa muy comprometida con el medio ambiente, ¿cierto? Y como bien sabemos, el plástico no es un material que sea biodegradable. Entonces, entre más usos nosotros le podamos dar al plástico, mucho mejor. Entonces, esa es una de las propiedades que tiene. El plástico se puede reprocesar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros fabricamos un tubo, puede que el tubo en su dimensión no salió bien, ¿cierto? Salió de media aquí y luego acá de 3 pulgadas. Esto volvemos a molerlo y lo utilizamos, pero no lo podemos utilizar en cualquier tubo. Entonces lo utilizamos en tubería sanitaria. Entonces si se dan cuenta, y ustedes allá también tenían, yo la vi, esta que tiene este nombre. ¿Sí lo ven? Entonces esto, hagan de cuenta que se fabrica en 3 capas. Entonces la capa interna viene en PVC nuevecito, ¿cierto? Y acá el centro, el núcleo, es material recuperado. ¿Listo? Y la parte externa, otra vez, material totalmente nuevecito. Eso lo hace con el fin de reducir costos. Ese es uno, ¿cierto? De reducir costos, ¿cierto? De poder reutilizar el material y darle, exactamente, evitar los desperdicios. Y pues le damos economía al cliente. Pero, ¿por qué hacemos la salvedad? Tenemos material recuperado y existe el material reciclado. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El recuperado es el que nos sale de la producción, volvemos y lo usamos. Pero reciclado, ¿qué sería? Lo que yo les contaba al principio. Coger de este cono y de esto y residuos de obra, untados de cemento y volverlos a usar. Eso no se hace. Eso no se hace. La diferencia de recuperado y reciclado. Entonces por eso decimos tubería con material recuperado. Pero resulta que a veces, aquí en este caso se ve verde, ¿cierto? ¿De qué tubería creen que se recuperó ahí el material? de la eléctrica. De la eléctrica, ¿cierto? Pero ¿qué tal sea material recuperado también sanitario? ¿Cómo lo identificamos? Color. Color pasta. No puede ser el mismo color que lo más oscuro. No, bueno. Entonces a eso voy. ¿Por qué les pregunto eso? Porque La resulta marquilla, ¿no? que lo que les contaba, en el rótulo está toda la información del material. Entonces fíjense que esta tiene un sello de infinito. Y aquí dice, tubería sanitaria aguas lluvias verde. Ah, ok. Bien, las llamamos verdes por eso, porque vuelve y se utiliza el material y pues eso es amigable con el medio Y el ambiente. infinito viene a ser con el verde. Entonces, la tiramos acá. Entonces tubería sanitaria verde, entonces ella viene también en PVC, pero es PVC recuperado. Al momento de una venta, eso hay que explicárselo al cliente, ofrecérselo o el mismo cliente lo pide. Por ejemplo, el cliente le dice necesito tubería sanitaria. Usted le puede mostrar la sólida. Mire, tengo esta y vale tanto. Dice, pero no me alcanza, pero quiero una más económica, pero que sea buena. Entonces usted ya sabe y le muestra la verde. ¿Listo? Se la puede dar un poquito más económica y también le cumple. Entonces, mira. No, uno puede ofrecerla basándose en la estrategia de ecoamigable con el medio ambiente. Claro, y uno por precio. Por precio nomás, ya la gente dice, sí, deme esa. Entonces, mire, esta viene en PVC, ¿cierto? Con material recuperado. También viene certificada por la NTC 1087. ¿Listo? Por el ICONTEC. ¿Listo? Y se identifica por el sello de infinito. ¿Listo? ¿Siento que está aquí recuperado? Sí, ya vi una sanitaria verde. Vi una de 2 pulgadas, 2,5, que esa sí venía rígida. Y mira ¿Es que lo envía Helford o lo pide
Eso es de acuerdo al pedido que ustedes hagan. Aunque cuando se van a abastecer piden de todo un poquito para tener así como todo el portafolio. Pero entonces es bueno que conozcan todas las líneas que nosotros tenemos. El ideal es poder brindar al cliente calidad y precio. ¿Listo? Entonces, estas son las dos líneas que nosotros manejamos que vienen certificadas por la NTC 1087 y por el ICO. Esta tubería ecológica solamente aplica para desagüe. Todo lo que es presión y demás, esto sí lo hacemos, hemos dicho, con los más altos estándares, ¿sí? Y se hace con PVC totalmente nuevo. ¿Listo? Bien. Hay otra tubería que se llama tubería sanitaria coextruida. ¿Listo? Igual que esta. Es igual que esta, pero ¿cuál es la diferencia? Que esa no viene certificada por la NTC 1087 ni por el ICO, solo con norma interna de nosotros. ¿Y por qué la fabricamos o por qué la comercializamos? Por ecología. ¿Listo? Una vez a ciertas poblaciones. O sea, cumple la tubería para la finalidad que Sí, claro. ¿Sabes cuál es la diferencia? La resistencia al impacto externo. Como hablamos ahorita, algunas de estas van enterradas. ¿Listo? Pero por ejemplo, a veces si usted tiene que hacer una reparación en el campo, ¿sí? Que ella no va a soportar nada acá encima, no va a tener el peso de la placa ni nada de eso, puede utilizar una más económica y por eso tenemos este tipo de líneas. Que no requieren especificaciones de especificaciones técnicas. Exactamente. Cuando nosotros hacemos una red de diseño, ¿cierto? En una construcción y demás, todo esto va de acuerdo a unos cálculos hidráulicos. Entonces ellos ya saben cuánta tubería van a utilizar y cuál es la tubería que le van a pedir a su merced. ¿Cierto? Que cumpla con tal y tal norma. Entonces por eso tenemos estas dos referencias. ¿Listo? Bien. Entonces, los accesorios, independientemente de la tubería que sea, si ya es para desagüe y sanitaria y lo que es ventilación, los accesorios son los mismos. Bueno, entonces fíjense, tenemos codo de 90 grados, ¿cierto? Campana hostigo o campana, semicodo o codo 45, el tapón de limpieza que les mostraba ahorita, la funcionalidad que tiene, uniones, sifones, ¿listo? Sifones con inspección. ¿Saben para qué funcionan los sifones o para qué hacemos los sifones? Que nos salgan los malos olores. Exacto. Entonces ya vamos para Para evitar que las mismas sólidos no se devuelvan o que alimañen. Sí, exactamente. Entonces, Desaparezca en plena ducha. terrible, sí. Entonces fíjense, ¿por qué les pregunto esto? Porque esto va muy de la mano con lo que es la tubería naranjada. Entonces, ¿esta para qué se usa? Para ventilación, ¿cierto? Pero nosotros a veces vemos que la utilizamos para guarderías también. Entonces ese tubo que uno ve que sale en la cubierta, ¿cierto? Y ya está todo descolorido y ya está partido y bueno. Entonces, tubería anaranjada únicamente es para ventilación. ¿Y para qué es la ventilación? Resulta que todo este componente y todo lo que estamos hablando, una cosa depende de la otra. Si de pronto omitimos alguno de estos pasos, entonces vamos a encontrar fallas en la red. Entonces, ¿qué pasa? La tubería de ventilación también viene certificada por la NTC 1087 y esta va instalada, ¿cierto? Por lo general va instalada la bajante principal y ella sale a la cubierta con dos codos como ustedes ven acá o con un sifón, sale a la cubierta, ¿cierto? En la cubierta, ¿qué hacen? Le ponen una rejillita allá para que no le ingresen roedores ni nada de eso a la red, ¿cierto? No le vayan a botar nada por ahí, no se le vaya a tapar y demás. Entonces, la tubería de ventilación tiene tres funciones. La primera, lo que decían ustedes, para evitar que salgan malos olores, ¿cierto? Que ingresen malos olores a la vivienda, ¿cierto? La segunda, ¿cuál es? Acuérdense que nosotros hablábamos que esta red funciona por una pendiente, ¿cierto? Entonces, la tubería de ventilación funciona por presión atmosférica, es la presión del ambiente. Entonces, al esta presión atmosférica ingresar por este tubo, me ayuda a empujar todo lo que está dentro de la red para que evacúe de manera correcta. ¿Listo? Otra. Los sifones, básicamente, ¿para qué? Entonces, ¿qué es un sifón? Un sifón es un dispositivo en U, ¿cierto? Así como ustedes lo ven acá. ¿Listo?
¿Y el sifón qué hace? Me deja que haya un depósito de agua. Este depósito de agua se llama sello hidráulico. Entonces, lo ideal del sifón, fíjense que en todo aparato sanitario, bien sea lavamanos, sanitario, lavamanos, la ducha, ¿cierto? Tiene un sifón, bien sea bajo piso o acá. El sanitario ya lo tiene incorporado, exactamente. ¿Listo? Y acá el del lavamanos. Entonces, el sifón me mantiene todos los sellos hidráulicos para evitar que haya la entrada de los malos olores. Pero ¿qué pasa si uno dice, yo tengo en mi casa todos los sifones, pero aún así hay malos olores? ¿Cierto? Entonces, ¿qué puede estar sucediendo? Que no esté instalada la tubería de ventilación. ¿Por qué? Cuando nosotros no tenemos tubería de ventilación, pero tenemos todos los sifones instalados, en el momento que hay una descarga, por ejemplo, del sanitario, él me genera una succión y se va a llevar todos los sellos hidráulicos. Entonces, igual va a ingresar su mal olor a la vivienda. Entonces, si ven, una cosa va de la mano de la otra para que funcione todo adecuadamente. Entonces, la tercera función de la tubería de ventilación es proteger los sellos hidráulicos. ¿Listo? Bien. Tubería de ventilación tenemos desde 1,5 pulgadas hasta 4 pulgadas. Bien, es una tubería que no está hecha para conducir agua. Bueno, únicamente ventilar. Y fíjense si aquí va, ¿sí? Así es como va instalada. ¿Listo? Aquí también encontramos, si quieren venir y mirar, aquí está la Y, viene una Y reducida, porque uno dirá, bueno, ¿para qué hay accesorios así? Entonces, fíjense que acá, este accesorio reducido se utiliza para sacar la ventilación. ¿Sí ven? Así es que se ve. Listo. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿O todo? ¿Sí? Bueno. Listo, si tienen alguna pregunta. Bien, en cuanto a lo que tenemos en portafolio eléctrico, entonces como ustedes ven acá, tenemos unas tuberías verdecitas, ellas son conduit, ¿cierto? Y son las que me encamisan todos los cables. Bien, ellas vienen o son muy amigables porque son en PVC, entonces cuando van a sondear, ¿cierto? Van a pasar el cable desliza correctamente, ¿cierto? A veces hay tuberías, más que todo cuando las utilizan para ducto, que son en otros materiales, entonces sondearlas es mucho más complicado, no pasa. ¿Listo? Por ejemplo, en el EMT. El EMT es una tubería, ¿cierto? Metálica que se utiliza para cubrir los cables, ¿verdad? Pero en esta tubería no le ponen más de 2 o 3 cables, porque ya cuando los van a ingresar no pasa. ¿Listo? Entonces por eso es la ventaja del PVC. Me interrumpo, muchachos, te pido un permiso. Sí, Saludos, que está muy bien. gracias. Gracias, ¿Listo? permiso. Bueno, entonces, conduit, ¿listo? Ella viene certificada por FRDIE, tiene todo su reglamento y demás. Y adicional también encontramos esta que dice sí, es Schedule 40. ¿Listo? Entonces fíjense que ella también maneja cédula, igual que las tuberías metálicas. Esta tubería que ustedes ven, grisecita, es equivalente al EMT. Es una tubería más pesada. Se utiliza para todo lo que son bodegas. Allá tienen. ¿Sí ven? Ahí la tienen instalada, bueno, esa creo que es MT. ¿Listo? Entonces, esta sería equivalente a esta. Entonces, estéticamente es más bonita, es más fácil de manejar, ¿cierto? Es más liviana y todo eso. Contamos con... Pero a diferencia de la verde, el espesor de la pared es más grueso en la Claro, que sí. la verde. La conduit es únicamente para cubrir los tubos cuando van embebidos en el concreto y ya. ¿Listo? Pero en la Schedule 40, ella sí viene expuesta y viene mucho más resistente. ¿Listo? Bien. Schedule 40 tenemos desde media hasta pulgada. Y en conduit tenemos de media hasta 2 pulgadas. ¿Listo? Bien. Ambas tuberías tienen los accesorios, lo que es un adaptador terminal, uniones, curvas, las cajas 2x4, caja 5800, caja octagonal, todo. ¿Listo? Bien. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Bueno, ¿qué resulta? Listo, ya hablamos de todo lo que son tuberías, accesorios y demás. Pero, entonces, en el momento de que vamos a hacer la unión, esta es otra parte en la instalación que es verídica para que funcione bien la red, ¿cierto? Entonces, ¿por qué esto se llama soldadura y no se llama pegante?
El ideal de la soldadura es lograr que dos superficies se fusionen y queden como si fuera una sola pieza. ¿Listo? Entonces, en el portafolio de soldaduras tenemos todas las que ustedes ven acá, ya les explico una a una para qué son. Ellas vienen certificadas por la NTC 576, ¿listo? Y lo que logran es una fusión química, básicamente. ¿Listo? Entonces, encontramos soldadura PVC tradicional, ¿cierto? Ella es la que se utiliza comúnmente. Entonces ella es transparentica, ¿la ven? Vienen todas las presentaciones desde un 128 hasta el cuarto de galón, y esta es únicamente para tuberías para agua fría. Entonces, ¿a qué me refiero con agua fría? Presión extremo liso, sanitaria, ventilación, ¿cierto? Es la que más conocen, es la convencional, ¿cierto? También tenemos soldadura PVC verde. Entonces, ella también viene así bastante líquida, pero ella ya viene con un pigmento. ¿Y esto para qué es? Para que se vea, ¿no? Que se vea que... Claro, resulta soldadura navideña. Para que se vea que tiene soldadura. Eso para que Claro. cumpla unas especificaciones normativas. Resulta que es que mira, cuando van a hacer la instalación, entonces primero miden y arman el muñeco, así se lo llaman. Entonces arman el muñeco y dicen, bueno, listo, tengo este apartamento y tengo que sacar esta red ya. Entonces empiezan a aplicar soldadura, desempatan, aplican soldadura, pero más que todo cuando hay test, que son 3 uniones, entonces se quedan a veces uniones sin hacer. Con la soldadura tradicional, pues esto no se nota. Que se hizo. Entonces es para inspeccionar dónde se aplicó la soldadura. Muchas veces utilizan en exceso, entonces la soldadura se riega, ¿cierto? Y pasa esto. ¿Sí ven? Por exceso de soldadura. La función de la... O sea, eso lo ocasionó esa soldadura. Mira, entonces ¿qué pasa? Con la soldadura verde, cuando se la van a instalar, la dejan regar, eso se nota. Entonces la gente puede ver que quedó mal instalado. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que uno utiliza acá, en exceso, ¿cierto? Si le damos exceso dependiente a la tubería sanitaria, la embarramos. Lo mismo pasa con la soldadura. Y en la vida todo en exceso también es más. Los excesos son malos. ¿Listo? Entonces hay que aprender, ¿cierto?, a aplicar la cantidad justa. De pronto uno tiene la concepción de que si uso más, mejor, pero realmente no es así. Entonces, con la soldadura verde podemos pues inspeccionar todas estas cosas. A veces queda chorreado y todo esto, entonces uno puede ver y también concientiza de aplicarla de la mejor manera. ¿Listo? Bien. También tenemos soldadura PVC de alta viscosidad. Entonces fíjense que esta es mucho más espesa. ¿Sí ven? Esa, ¿en qué momento? Para pegar con el tubo a presión. Entonces, miren, ¿qué pasa? Cuando tenemos tuberías de gran diámetro, ¿sí? Entonces, pongamos esta ejemplo. Resulta que si yo tengo acá un tubo, ¿cierto? Y tengo este accesorio y necesito en un clima como este más que todo, que se presenta eso. Si utilizo soldadura tradicional, ella me va a servir, pero tengo que ser más ágil y más rápida para hacer la instalación, porque en el momento de aplicarla, ella se va a escurrir y se va a evaporar más rápido, entonces se va a secar, entonces es muy rápido para hacer esto. Con la soldadura de alta viscosidad, ella deja una capa más gruesa y se demora un poquito más. Eso es cuestión de segundos. Le da tiempo al instalador de ingresar el accesorio, dar el cuarto de giro y listo. Eso es, básicamente por eso es que es utilizada para grandes diámetros. Lo dejo dentro del aula y les descompleta el Bueno, y cuando se chorrea, pues obviamente hay para limpiarla. La soldadura, no es que... Digamos el caso que se chorrea la soldadura, No se puede. cualquiera de las dos. No, pues yo no sé, yo sé que para recuperar no, pero para limpiarla porque se chorreó. con la misma estopa, no es que la limpie con ningún químico, ¿no? Sino esto, lo que sea, con la estopa, la limpia rápido, pero no la deja ahí dentro del tubo o por fuera, no hay que dejar el tubo untado. Por lo general uno la aplica y rápido con la estopa limpia el exceso y ya, eso es, ¿sí? No hay necesidad de
Listo. Tenemos soldadura CPVC. Esta es para tuberías de agua caliente. A veces, casi nunca la destapo porque está como por el clima. Entonces, bueno, ella a veces la utilizan para tuberías de presión extremo liso. ¿Listo? Eso es una práctica inadecuada. ¿Listo? A veces de pronto la gente dice, le voy a poner de agua caliente para que me quede mucho mejor. No, no es algo así y eso se ve bastante. Entonces, esas soldaduras exclusivamente para tubería de agua caliente. ¿Listo? Básicamente es eso. Entonces, estas que les acabo de mostrar, estas 4, siempre se deben usar con el limpiador. Entonces, ¿qué es el limpiador y para qué sirve? El limpiador lo que hace es prepararme la superficie. Recuerden que yo les conté que a la tubería se le aplica algo que son los lubricantes. Entonces, al aplicarle lubricante, ella se pone más lisa y tiene un mejor acabado. Así el agua conduce de mejor manera. Entonces, este lubricante hay que quitar esta capita externa con el limpiador. El limpiador no solo le quita el mugre, sino que prepara la superficie. La deja porosa para que cuando yo aplique la soldadura, ¿cierto? Se funcione correctamente. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿ustedes creen que el limpiador se puede reemplazar? ¿O lo reemplazarían con algo? No. En caso tal de que haya algo así, ¿con qué lo podrían reemplazar? Sí. ¿O con qué se les ocurre? Pues de pronto con agua. No, porque el agua no prepara la superficie. Tiner. Pero el tiner tiene que ser muy suave, pues si no hace que el PVC se me derrita. Ver con Peterman. Entonces, No, porque estamos hablando del mismo tiner. Ese limpiador no. pero, Con cloro. No, porque se supone que tiene que ser uno agresivo. ¿por qué les pregunto esto? Porque es que esa es la cuestión. Siempre que usted venda la soldadura, o bueno, ya una hora les dice, si ustedes ya tienen un presupuesto para la soldadura, compren el limpiador. Mire, uno ve que lijan el tubo. Entonces eso ya modifica el RD, entonces hay fuga segura. ¿Listo? Con tiner, lo limpian con alcohol, con tiner, con gasolina, nada de esto les funciona. ¿Sí? Con el tiempo empieza a filtrar. Es el limpiador. El limpiador tiene una composición muy básica que es etanol y acetona. ¿Sí? Sí. Él tiene sus cositas, Pero su tiene otra cosa. composición. Es como una Yo le dije quema, pero es que le estaba diciendo que quema si le echa algo más fuerte. y tengo un galón de etanol, véngalos con vino y hago Pero limpiador. a ver, No es tan quema. fácil. Sí, no es tan fácil. Entonces por eso tenemos el limpiador en la composición que es, con otras cositas, y para que prepare la superficie. ¿Y por qué recomendamos tanto esto? Porque en efectos de garantía uno ya se da cuenta con el tiempo, no usaron limpiador, usaron otra cosa. Entonces es por Entonces no hay Si garantía. tú llegas a utilizar agua con un trapo o agua tibia para limpiarlo, no me va a funcionar. A no le va a funcionar, a su ojo le va a funcionar. No, es que mira, tú puede que lo hagas y en el momento que presurices la red te funcione, pero al cabo de un año Se te va a salir de igualita. pronto puede que haya una falla. El agua no, o sea, el limpiador prepara la superficie, se llama limpiador y uno cree que solo limpia. El agua no haría nada, el tubo está hecho para fabricar agua, ¿listo? Para conducir agua, perdón. Entonces no funciona, no nos prepara la superficie para poner la soldadura. Sí, siempre recomendamos el limpiador. Bueno, listo. Entonces, el limpiador siempre se utiliza con esta soldadura. Acá resulta que tenemos otra soldadura que es soldadura pega en uno. Entonces fíjense, si está solita, si ven que ella también es un poquito más espesa. Entonces, la soldadura pega en húmedo, ¿qué hace? Cuando yo tengo una filtración, tengo una humedad, ¿cierto? Tengo la pared ya llena de agua y necesito romper y arreglar ese tubo roto. Entonces, cuando se rompe, así se cierre la válvula, va a haber humedad. Con la soldadura tradicional puede que yo no pueda hacer la reparación. Entonces, ¿qué hago? Utilizar soldadura pega en húmedo. ¿Listo? Obviamente, si yo tengo presencia de agua, pues no voy a usar limpiador porque no, o sea, sería inoficioso. No, exactamente. Entonces utilizo soldadura pega en húmedo. Pero si esta soldadura pega en húmedo, yo la voy a usar en seco, debo usar un limpiador. Debo preparar la superficie. ¿Listo? Es eso. Bien, ella viene más espesita por eso, porque hay presencia de agua. A veces hay gente que la confunde y la usa cuando hay presión total. O sea, dicen, no, yo no sirvo el registro. No les funciona. ¿Listo? Únicamente si hay humedad. ¿Listo? Bien. Esas son las soldaduras, todas
cuartos porque es para tuberías de también. Bien, igual, estas dos cuestan lo mismo y también en los de 128 hasta cuarto de gato. ¿Listo? Bien. Esto es todo lo que tiene. Ah, no, perdón, otra cosita. Resulta que las soldaduras vienen compuestas por lo que es un solvente y resina en PVC. Entonces cuando yo las tengo así, la resina se asienta aquí y el solvente queda acá. Entonces el solvente tiende a evaporarse por la tapa. Entonces lo ideal es almacenarlas así. ¿Listo? Para que la resina quede acá, el solvente acá, y como esta parte es grafada no se va a evaporar. ¿Listo? Y cuando se vaya a utilizar, se va a Sí, lo ideal es darle así. Su golpecito. Ahí dice, agítese antes de usar. ¿Listo? Entonces. ¿Listo? Listo. Entonces las soldaduras por lo general, pues la exhibición uno siempre la tiene así, súper bonita, pero lo ideal es en la bodega tenerlas así para que no se les vayan a evaporar. ¿Listo? Bien. Esto es en cuanto a lo que son tuberías. Bien. Yo estaba viendo acá, nosotros acá tenemos unas partes de almacenamiento en la tubería, pero esa te la voy a pasar rápido. Yo creo que ustedes tienen muy bien almacenada la tubería. Los tubos no hay que apilarlos a una altura mayor de 1,5 metros. Si yo tengo tubería grande y le pongo tubería más pequeñita en el centro, para ahorrar espacio, la altura de apilamiento reduce a la mitad. Lo ideal es que haya una estantería, que no le dé el calor directamente. ¿Listo? Aquí como la tienen, pues está muy bien. Bien. La soldadura también tiene otra cosa, en el lote la fecha de fabricación. ¿Listo? Ella tiene una vigencia de 18 meses. ¿Listo? Entonces lo ideal es que traten de ir moviendo el inventario para que no se les vaya a modificar. Aunque por lo general pues dura más, pero lo ideal es mover el inventario para que ustedes no se les vaya a modificar y al cliente tampoco. Listo. La tubería no hay que golpearla, no hay que dejarlas caer a una altura mayor de 30 centímetros. Una vez ve que llevan el tubo acá, ¿cierto? Y el tubo entonces va por todo el asfalto así. Entonces miren lo que pasa. ¿Sí ven? Entonces se modifica, pues bueno, daña las punticas, entonces son como recomendaciones de transporte y almacenamiento. Cuando va, pues para entregarlo, ¿cierto? Entonces evitar que salga por la parte de afuera del camión para que no se golpee y no se fragmente. ¿Listo? Entonces así es como deberían estar almacenadas los accesorios. Entonces ellos deben ir en sus cajitas, no deben ir apilados mayor a 1,5 metros, ¿cierto? Bien, las soldaduras pues ya, lo que les conté del almacenamiento. ¿Listo? Entonces, eso es en cuanto a lo que son tuberías. ¿Listo? Entonces, en cuanto a lo que son griferías, pues ya hablando un poquito del portafolio de griferías. Entonces, el tubo nos sirve para transportar el agua, ¿cierto? Llevarla hacia algún lado. La grifería que hace me permite controlar este fluido, ¿cierto? Darle paso o quitarle paso. Entonces, las griferías básicamente nos sirven para eso. Bien sea grifería a un mando, a 2 mandos, ¿cierto? Grifería de cierre cerámico, grifería de full paso. Entonces, ¿qué quiere decir cuando yo les digo todo esto? Las griferías ya se clasifican básicamente por el diseño, ¿cierto? Entonces, si yo hablo de grifería Bianca, entonces es esta blanquita, ¿sí? Yo por ahí que ustedes tenían de esta, ¿sí? Ella viene hecha en material ABS, también es un plástico, pero se llama ABS, es un material muy resistente, es muy bonita, es una grifería que ha gustado bastante en los proyectos de constructoras y viene completita. O sea, si ustedes quieren tener de grifería Bianca, la tenemos para el lavamanos, para lo que es la ducha, o sea, todo el portafolio completo para que quede adecuadamente. ¿Listos? Entonces así, vamos a ver referencias. Trevo, Tren, Bianca, ¿cierto? Y lo que cambia es el manilaje, ¿sí? El diseño. Ella se clasifica básicamente por diseño.
Entonces, las griferías tienen partes plásticas y tienen partes metálicas, ¿cierto? Entonces, si yo veo este mezclador de ducha, ¿cierto? Y veo esta grifería de acá, ¿cómo sé cuál es plástica y cuál es metálica en la parte cromada? No se ve. Tocaría con el diente, cortarla Sí, con la uña. total. O con un imán. Sí, pero entonces, ¿por qué lo digo? Porque abajo no se nota. No se nota. Entonces, esta grifería de acá es plástica, ¿sí? Viene en ABS cromado. Entonces, le damos una resistencia, ¿cierto? Es plástica, pero se ve cromada, se ve bonita, es liviana, ¿cierto? Y Es más económico. Sí, es más económico. Y tiene una vida útil más larga. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Se daña menos, ¿sí? A veces el cromado en el metal tiende a tener ciertos daños. Entonces, bueno. Pero ¿qué? en cuanto a resistencia, no sé, el plástico dura. Ese es un material bastante resistente. Claro que si yo, pues, por ejemplo, le voy a dar un golpe con una herramienta, pues obviamente se rompa. No más Pero al uso normal funciona perfectamente. Bueno, bien. Entonces, en griferías que tenemos, resulta que anteriormente, cuando se hace la fabricación, ellas por dentro vienen hechas de este material, que es el latón. Entonces, el latón, que es la aleación del cobre con el zinc. ¿Listo? Fíjense que si yo utilizo solo cobre, el cobre es resistente, pero es muy maleable. Entonces se le pone zinc para darle esta resistencia. Entonces, ¿qué se hacía? Se cogía el zinc y el cobre, ¿cierto? Se llevaban a una temperatura y esto generaba una lava, como una colada. Y había un molde en arenilla y ahí se vertía esta mezcla y se hacía el proceso de fundición y quedaba la forma, ¿cierto? Entonces, fíjense internamente, ¿se ven? Que ahí se le ven como los granulitos. Entonces, a veces era difícil controlar, ¿cierto? Que de pronto por dentro se me haya ido más, que la arenilla se corrió, que esto sucedió y había muchos defectos de fabricación. Entonces, ¿cómo se hace ahora? Entonces resulta que se trajo una máquina muy costosa que se llama una máquina por estampado. Entonces, ¿qué hace? Ya no se fabrica como tal así, el latón en formita, sino que se hace una barras de latón, y luego ellas se van cortando y se llevan a la máquina, y esta máquina, ¿qué hace? Lo calienta y con un golpe le da la forma. Entonces, fíjense que acá ya viene fabricada por piezas e interiormente el acabado es mucho mejor. ¿Listo? Entonces, el área efectiva por donde pasa el agua es mayor y evita los taponamientos. La fabricación es una fabricación por estampado. ¿Listo? Antes se veía así como ustedes la están viendo ahí, ahora es así. Todas las griferías. Pero el material es de lo mismo, ¿no? Es el mismo latón, solo que el proceso de fabricación mejoró para evitar taponamientos. ¿Sí? Latón y cobre. El cobre es la aleación en el cobre y el zinc. Eso, el cobre sí, exacto. ¿Listo? Entonces ahí está. Entonces ahorita todas las griferías internamente vienen de esa manera. ¿Listo? Antes, la grifería o los vástagos, que quiero mostrarles. Resulta que antes, ¿se acuerdan que las griferías venían con una poma plástica, ¿cierto? Y uno entre más le apretaba, mejor para evitar filtraciones, ¿cierto? Empaque. Exactamente. Entonces eran como con una poma, entonces funcionaban de esta forma. Entonces cada vez que yo apretaba el empaque, pasaba esto. Fíjense cómo se mueve el empaque. Sí. Y eso es lo que genera filtraciones. ¿Listo? Entonces uno le cambiaba el empaque. Eso, uno le cambiaba el empaque y ya quedaba. Ahorita, ¿qué es lo que se ha hecho? Se han hecho los cierres cerámicos. Ahorita la mayoría de griferías vienen con cierre cerámico. Entonces, ¿el cierre cerámico qué es? Fíjense que son estas dos pastillitas que están acá, abiertas y cerradas. Yo no tengo que hacerle fuerza a la grifería ni nada de esto. Ella únicamente abre y cierra.
¿listo? Bien sea para mezclado o sea una grifería de un solo mando. Un solo mando es una grifería sencilla. Aquí me imagino que la mayoría se utilizan así porque para qué mezclado si no hay agua caliente. ¿Listo? Entonces, las griferías vienen con cierre cerámico. Pero resulta, no sé si acá pase eso, cuando hemos estado en el llano pasa mucho que el agua llega con mucho sedimento, con hojitas, con piedritas. Entonces acá podemos utilizar cierre cerámico. Pero, exactamente, entonces hay una válvula que se llama full paso. También es una válvula que es un acabado así muy bonito, pero internamente es una válvula de bola, ¿cierto? Y permite el paso completo. Esta no permite tanto paso de agua, ¿no? ¿Por qué? La Organización Mundial de la Salud nos dice que tenemos que ahorrar agua. Entonces, esto nos permite un paso de 0.16 litros por minuto. Es el rango que debe permitir. Exactamente. Pero entonces, fíjense que al final de cada grifería hay algo que se llama el aireador. Entonces, el aireador, ¿qué hace? Le pone aire al agua para dar la sensación de que estoy utilizando más. Entonces ahorro agua, pero me sirve y cumple completamente con lo que necesito. ¿Cuánto dura uno debajo de la ducha? No sé, 15 minutos. Yo 15. Los hombres duramos 5 minutos, las mujeres pueden durar media hora. Nunca llega tarde. Entonces, es eso, ¿sí? Nosotros tenemos, pues uno tiene la llave abierta mucho tiempo. En un lavaplatos, los ciclos son bastantes de lo que uno abre y cierra. Un cierre cerámico soporta hasta 125.000 ciclos. ¿Listo? Esa es una duración aproximada de 15 años. ¿Listo? Entonces, las griferías, todas vienen cierre cerámico. Ahí ustedes se dan cuenta. Ustedes le dan la vueltita. Vienen con cierre cerámico. No. Empaque. No, Se llama eso. Ya no vienen así. ¿Listo? Bueno, lo que les decía, solo hay una que es la full paso, pero es la que utilizamos. Es que de hecho uno le dice al que viene a hacerle el cambiecito, hágame el favor y cambie el empaque. Y dice, no, señora Elizabeth, tiene que comprar otra llave. Y lo obligan a comprar otra llave. Yo no, un empaque. No, pues nosotros vendemos todos los repuestos. Genial, en vender los repuestos es porque cuando comercializamos en obra se perdió el vástago, pasó esto porque ellos la desarman, ¿sí? Entonces la desarma, se me perdió esto, por eso tenemos los repuestos. Pero realmente los repuestos no es que salgan mucho, que porque se dañan cada rato, sino que es por esa razón, por lo que les cuento la situación en obra. Igual, si usted tiene una grifería que instaló hace 10 años, pues uno ya prefiere cambiarla todo porque el diseño es viejito. ¿Listo? Entonces, pues bueno, eso ya va de acuerdo a lo que el cliente quiere. ¿Listo? Entonces vendemos todo lo que son los repuestos, son griferías con cierre cerámico. ¿Bien? Tenemos también la válvula de tanque, parece que tenían la válvula de tanque, ¿cierto? Para tanque alto. Ya vienen en varias presentaciones, es un producto estrella, se vende bastante, a la gente le gusta muchísimo la válvula de tanque. Sale de muy buena calidad. ¿Ese para qué? Para el tanque elevado, el tanque de almacenamiento. Entonces es el flotador, ¿cierto? Y cuando baja el nivel de agua, pues entonces permite el suministro. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto a lo que son griferías. Tenemos todo lo que son las llavecitas de jardín. Aquí las pueden ver. Fíjense, sí. Entonces ellas vienen, ¿cierto? Empezada, sin empezada. Ellas sí funcionan como la ahorita. No. Ellas vienen cromadas. Pero más que todo esta, ¿no es cierto? Sí. 180 y 200 algo. Entonces esto es de acuerdo al caudal que ellas permiten. Entonces fíjense que ustedes aquí ven la liviana. Ella viene en cobre y si ven que ella permite un caudal más poquito, un menor caudal del paso de agua, y así cuando van aumentando, esta es la más pesada, ella tiene un caudal mayor, ¿cierto? Eso es lo que el señor dice que tiene distintas, ¿sí ve? Depende, ¿sí? Porque por ejemplo, si es para la casa, pues yo instalo esto, yo necesito que me salga harta agua, la manguera y todo esto. Pero si es para un lavadero o algo sencillo, pues puedo poner esto, que es un caudal más pequeñito. Ya es la cantidad de agua. La presión no es tanto lo que varía ahí, sino el caudal, la cantidad de agua. ¿Listo?